La fiesta afroamericana más importante de la comunidad, el Slap Festival, vuelve a la capital aragonesa y lo hace con el objetivo de resaltar la importancia de la música negra en la actualidad y superar el éxito de la primera edición. El Slap, que es un festival dedicado a la música negra, este año hace la segunda edición y nos presentamos después del éxito que tuvo la primera en el año pasado, que celebramos en el recinto Expo, con una afluencia de unas 800 personas en el mes de julio. Y este año, sabiendo que las circunstancias son las que son, pues tenemos previsto llegar a las 1000 personas en un festival que está dedicado a la cultura afroamericana. Blues, jazz, funk o soul son algunos de los géneros musicales que se podrán escuchar de la mano de músicos internacionales y grupos locales en este festival, que se celebrará en las instalaciones del Camping Ciudad de Zaragoza. Y el punto de inflexión es el poder que celebrar todas las actividades se celebren dentro del mismo recinto, que la gente incluso pueda terminar de escuchar buena música y a 50 o 60 metros escasos tenga su cama y pueda descansar para coger fuerzas para el día siguiente. Además de los conciertos, también se proyectarán documentales y películas sobre el mundo de la cultura negra para potenciar esta importante cita musical.